Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque ¿quién nos ha visto envuelto en alguna ocasión en la típica tertulia de sobremesa, barra de bar, terraza, o bueno, donde quiera que sea, en la que surge el debate de la entredicha fiabilidad de los coches Alfa Romeo? Resulta curioso que en este tipo de conversaciones aparezca siempre el típico amigo enterado o el clásico cuñado, o bueno, puede ser que las dos personas sean la misma, que siempre le resulta más que evidente que dicha marca sea poco fiable. Y es que al parecer el consenso popular suele ser bastante favorable a la hora de admitir que, bueno, que estos coches, pese a tener un bello diseño, su mecánica, su electrónica o su diseño estructural, o bueno, todo lo que envuelva su fiabilidad, acabe siendo siempre un tormento para aquellos que se embarcan en tan atrevida compra. Es que lo que más me llama la atención es que aquellos que más critican a esta marca no solo nunca han sido propietarios de un Alfa Romeo, sino que jamás han conducido uno. Lo que yo quiero tratar aquí es, ¿realmente eso es así? ¿Realmente son tan malos estos coches como para que en pleno siglo XXI todavía se sigan fabricando? Si he de ser sincero, Alfa es una marca a la que le tengo cierta predilección, pero sin condicionarme en el sentimentalismo, he de admitir que dicha marca ha tenido etapas negativas para la misma, en la que la fiabilidad ha terminado siendo el daño colateral o la consecuencia de una mala planificación o incluso una escasez de recursos económicos, o posiblemente todas las cosas a la vez. Sin embargo, Alfa Romeo es una marca con una gran historia en la competición, además de sobrevivir a 2 guerras mundiales, a innumerables crisis económicas, tanto mundiales como nacionales, como sectoriales, y en cada época la firma italiana ha abarcado diferentes criterios de fabricación, siendo algunas décadas la fabricación de coches elitistas y otras coches premium y otras más cercanas a la actual en las que son marcas generalistas. Pero, ¿de dónde viene esa mala fama? Pues para ser precisos habría que hacer un viaje en el tiempo para valorar cómo una marca a la que se le alude prestigio y deportividad también se le atañe la peor de las manchas que existen en el sector automotriz, como es la escasa fiabilidad. Por ello, si lo que queremos es explicar de la manera mejor posible por qué esta marca tiene señas de identidad tan extremas, habría que relatarse su historia desde el principio, remontándonos a inicios del siglo XX, concretamente el año 1906. En aquel año se crea en Italia la Sociedad Italiana de Automóviles Darracq, un fabricante de coches francés que comenzó su andadura italiana en Nápoles. Pero al verse logística y estratégicamente desubicada geográficamente en Italia, pronto se trasladó al distrito de Portello, en Milán, justo al norte, donde la industria automotriz tenía más prosperidad. Es curioso que, ironías del destino, sería una segunda incursión en Nápoles, donde estaría la clave de toda esta mala fama. Pero tampoco me quiero adelantar a los acontecimientos. Fue en aquella fábrica de Darracq donde, al igual que en otras de la misma marca, que estaban ubicadas en Francia, Inglaterra, incluso aquí en España, en las que se fabricaba el Darracq 12HP, el cual era un modelo que, tras 3 años de fabricación en la fábrica de Portello, acabaría siendo un fracaso. Al parecer los números y las bajas ventas no cuadraban, lo que provocó el cierre de la escisión italiana. Sin embargo, a finales de 1909, justo 3 años después, como bien había dicho, cuando el director general de la Darracq italiana, que era un tal Cavaliere Guastella, propondría crear una nueva sociedad con el apoyo de miembros de la burguesía italiana. Y nacería en 1910 la anónima Lombarda Fábrica Automóvil, es decir, la Alfa, fundada sobre los activos de la vieja fábrica para cubrir las deudas con los acreedores. La nueva Alfa contaría con el respaldo de Giuseppe Morosi, el cual acababa de abandonar Fiat, y el resultado de este proyecto daría el nacimiento de un modelo que sería el Alfa 24 HP. Este era un vehículo de 4 cilindros con un 4.000 centímetros cúbicos de motor que producía 42 caballos. En un coche que desarrollaba 100 km/h. Este vehículo participaría por primera vez en la competición a través de la Targa Florio, que sería en el año 1911, donde lo curioso es que este vehículo estaba a punto de ganarla si no fuera por un incidente de lo más estúpido, y es que el piloto que iba a los mandos de ese 24 HP se accidentaría por culpa de una salpicadura de barro que le cegaría momentáneamente la visión justo en la tercera vuelta. En aquel momento el HP resultaba bastante prestacional para la época, y a su vez evolucionaría con nuevas versiones y motorizaciones hasta que en 1915, por desgracia, estallaría la Primera Guerra Mundial. La guerra acaba colapsando la fábrica. ¿Por qué? Porque les hicieron fabricar material bélico, lo cual les hizo remodelar toda la fabricación, pero es que además el Estado acababa de cancelar la compra de una remesa de vehículos que les había encargado y ya los tenían fabricados. Entonces, a partir de ese momento, entre el cambio estructural de la empresa y la cancelación de aquella venta de vehículos, la Alfa vuelve a quebrar. Y la compañía acaba siendo vendida
a Nicola Romeo. Nace así la nueva Alfa Romeo. En esta etapa, en la que había sido vendida a Nicola Romeo, la compañía fabricaría rifles, balas, cañones, motores de avión, compresores, en fin, todo lo relacionado con la guerra. Al final se firma el armisticio y Nicola Romeo decide retomar de nuevo la fabricación de automóviles, resucitando una vez más la gama HP. En esta etapa, dado que las ventas de vehículos eran escasas, se derivó una gran parte de la actividad de la empresa a la fabricación ferroviaria. Pero, por desgracia, después en el año 21, Italia entraría en una crisis que provocó una gran devaluación de la lira. Esto provocó que el socio principal de Nicola Romeo, que era la banca Visconto, quebrase. Y a su vez, al quebrar la banca, se llevó tras ella la propia Alfa Romeo a la bancarrota. A partir de ese momento, la Banca Nazionale di Credito, que era el BNC, tomaría el control de los activos y los pasivos de la banca Visconto, por lo que indirectamente tomó también el control de Alfa Romeo. En esta contraposición financiera, los años 20 sería una belle époque para los éxitos deportivos y el elitismo que suscitaba los Alfa Romeo. Y es que en esta etapa, los vehículos Alfa Romeo eran coches muy elitistas, eran coches como podía ser hoy perfectamente un Ferrari, un Aston Martin o un Bugatti. Para 1925, a mediados de la década de los 20, la compañía pasaría otra vez más por grandes problemas económicos. La marca era demasiado elitista y deportiva, y a pesar de su fama mundial en la competición, las cuentas no salían, razón por la que Nicola Romeo acaba abandonando la compañía. De este modo, una vez que Nicola abandona, el principal accionista que queda al mando de la empresa Alfa Romeo sería el propio gobierno italiano. Y en aquel momento, alguien cercano al gobierno aconseja que la mejor opción era cerrar Alfa Romeo. Pero amigos, aquí se topó con la figura de Benito Mussolini, quien además de ser cliente de la marca y poseer modelos exclusivamente hechos a su medida, defendía que la marca Alfa Romeo era un estandarte de Italia, digno de la valía y del talento de los italianos, por lo que serviría como reclamo y publicidad para su visión de la perfecta nación fascista. A partir de ese momento, el gobierno italiano propondría la dirección de la firma en lo que confiere al apartado técnico a un reconocido Vittorio Jano, quien diseñaría el revolucionario vehículo para la competición, el P2, un 8 cilindros en línea, con una cilindrada de 2.000 centímetros cúbicos, que desarrollaba una potencia de 140 caballos, que eran más que reseñables para aquella época. Este vehículo era capaz de alcanzar los 195 km por hora. El P2 engrosaría la leyenda deportiva de Alfa Romeo, consiguiendo en 1925 ganar el primer campeonato del mundo de automóviles, así como otras pruebas como el Gran Premio de Europa, el Gran Premio de Italia en Monza, la Targa Florio una vez más, victorias que harían que la marca introdujera la corona de laurel en su escudo. Pese a la marcha de Nicola Romeo, antes de dejar la marca presentó el modelo que sustituiría al RL, que era el modelo 6C. Este era un coche más ligero y con menos cilindrada, en concreto no llegaba a los 1.500 centímetros cúbicos, tenía 44 caballos y pasaba de los 100 km por hora. Al que después le vendrían otras versiones deportivas. Al margen de la fabricación de automóviles, cabe destacar que en 1926 Alfa Romeo crea en Nápoles, concretamente en un pueblo conocido como Pomigliano d'Arco, una fábrica para la fabricación de motores de aviones. Fábrica que décadas más tarde sería clave en esta gran polémica de la que estoy hablando, la mala fama. Pero en aquel momento solo se fabricaban motores de avión y es curioso porque esta fabricación de motores de aviones llegaría a representar el 80% de los beneficios, cuando ya se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay que adelantarse que estamos en los años 20. Y es que en esta época, un jovencísimo Enzo Ferrari, que al final no destacó especialmente como piloto, pero que sí lo hizo asesorando técnicamente a Alfa Romeo. De hecho, Enzo Ferrari tuvo la genial idea de fichar a Vittorio Jano, así como de convencerlo para que abandonase Fiat. Ese consejo y esa idea fue enteramente suya. Su aportación en el apartado mecánico, así como el buen acierto para fichar pilotos, hicieron que en 1929 naciese la escudería Ferrari, que estaba bajo su dirección. Gestión que de inmediato daría sus frutos, puesto que nada más ponerse al frente de la nueva escudería Ferrari, un Alfa Romeo 6C 1750 terminase ganando la tercera edición de la Mille Miglia, es decir, las 1000 millas de Italia. Para finales de los años 20, en 1929, el modelo 6C había vendido 1075 unidades y para 1931 había vendido 2259. A ver, esto no era una cifra para echar cohetes. Pero si tenemos en cuenta que se trata de una marca de lujo, pues son números más que aceptables.
al menos lo suficientemente aceptables como para salvar de la quiebra a la marca, puesto que en el año 29 vino el famoso crack en la bolsa de Wall Street, y aquí se frena por completo la expansión de Alfa Romeo. Y es que en 1933, la empresa Alfa Romeo, pese a sobrevivir varios años, quiebra definitivamente al no soportar esta crisis. En aquel momento entraría a tomar el control de la misma el recientemente creado Instituto de Construcción Industrial, que era del gobierno italiano, poniendo al frente de la misma a Ugo Bato, quien reconvierte la empresa, reduciendo la actividad de la fabricación de coches hacia camiones y motores de aviones que se fabricarían en la planta napolitana de Pomigliano d'Arco. En estos años, digamos que la fabricación de coches pasa a un segundo lugar, sí que se mantiene la competición, pero Alfa Romeo todos sus beneficios venían de la fabricación de motores de avión y también vehículos industriales. Por ejemplo, el Alfa Romeo 500 era un camión que destacó enormemente por su fiabilidad y su polivalencia, dado que también había una versión en autobús muy solicitada en aquellos años 30. En el 34, los éxitos de Alfa Romeo a través de la escudería Ferrari son tan notables que en el 36 la producción de vehículos termina pasando a un segundo lugar. Y, continuando esta época de los años 30, a finales, en el año 38, nace el 8C B Largo. Era un vehículo considerado el más bello y rápido del mundo, el cual conquistaría los 3 primeros puestos de la Mille Miglia ese mismo año. Un coche que cuando Henry Ford lo vio por primera vez, dijo la famosa frase de «Ante un Alfa Romeo, me quito el sombrero». Y es que a finales de los años 30, en 1939, se romperían las relaciones entre Alfa Romeo y la escudería Ferrari. La venta de los coches elitistas no salía tan rentable como la fabricación de motores de avión. De modo que al final la escudería Ferrari tendría que comenzar su andadura en solitario, financiándose por sí misma. Por suerte, a finales de la década de los 30, comenzaron a mejorar las exportaciones y a superarse la crisis que se venía arrastrando desde el crack del 29. Pero Italia precisaba material bélico una vez más, ante las pretensiones de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania. Y es que Alfa Romeo reduciría aún más su inversión en el sector automotriz en aras de una mayor demanda de motores de avión. En los años 40, el único automóvil que se fabricaría sería el elegantísimo Alfa Romeo 6C 2500 Freccia de Oro. Antes de continuar, yo creo que todos os estaréis preguntando lo mismo, ¿no? Como una empresa que nace de Darracq, que monta una filial en 1906 y que luego quebraría 3 años después en 1909, que luego en 1910 renace como Alfa, pero que luego en 1915 quiebra y la compra Nicola Romeo y la banca Visconto, que luego en 1921 se devalúa la lira y quiebra otra vez la banca Visconto, de modo que acaba siendo rescatada por el propio gobierno italiano, y que en 1933 vuelve a quebrar, y que luego al final decide, mira, oye, vamos a fabricar motores de avión, que esto sale más rentable. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa así todavía exista a día de hoy? Cabe decir que no todos los años fueron malos, tuvo algunos que fueron aceptables. Pero los inicios de Alfa Romeo fueron complicados porque fue una empresa que soportó crisis como la de la Primera Guerra Mundial. Recordemos, con un pedido del gobierno cancelado y obligada a cambiar su estructura hacia el sector armamentístico. O la crisis de Italia en el 21, el crack del 29. Es que más bien parecía que esta empresa la habían hecho vudú o la había mirado un tuerto. Pero sería poco conciso analizar a esta marca desde ese punto de vista. En aquel momento, tanto Alfa Romeo como el resto de marcas se encontraban en un periodo incipiente. Y los primeros coches de aquellos tiempos solo eran costeables por gente adinerada. Y es que en aquel inicio del siglo XX, pese a que era todo muy complicado, Alfa Romeo hizo algo que el resto de marcas no había hecho. Y es que cualquier marca de coches se dedicaba a fabricar su modelo, fabricar componentes de mantenimiento y hacer una buena publicidad para venderlo. Sin embargo, Alfa Romeo apostó como publicidad los éxitos deportivos, lo cual le conferían una gran fama y una gran fiabilidad. Pero es que además, al margen de todo esto, una cosa que hizo muy bien Alfa Romeo, lo cual le costó mucho dinero, fue tener una gran red de asistencia, que eso otras marcas no lo hacían. Pero no una red de asistencia buena en Italia, no, también fuera de sus fronteras. De hecho, habían concesionarios en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España. Y si a esto le sumamos la excelente publicidad que eran los éxitos obtenidos en la competición, descubrimos que si alguien con el dinero suficiente deseaba comprarse un Alfa Romeo, no solo tenía un coche de carreras en su garaje bello y fiable. Y es que ante cualquier problema técnico, falta de asesoramiento o avería, sabía que en su país había un servicio oficial que le daba cierto nivel de cobertura con respecto a otras marcas. Por desgracia, esto
se lo llevó por delante la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando las pretensiones de Mussolini y Hitler empiezan a afianzarse en Italia, allá por principios de la década de los 40, Alfa Romeo funciona a pleno rendimiento, pero en la fabricación de motores de aviones y material bélico. Temeroso de las consecuencias que podía traer la guerra, Vittorio Jano acaba dejando la compañía en 1937, siendo sustituido por Wilfredo Ricard. No sé si os sonará, pero fue el que luego más tarde fundaría la marca de coches Pegaso. Mientras fue sucediendo la Segunda Guerra Mundial y el ejército aliado iría ganando territorio a Alemania e Italia, las fábricas sufrieron bombardeos en 1940, en 1943 y 3 veces más en 1944. Los escasos coches que quedaban, que en su mayoría eran Alfa Romeo 158 de competición, fueron ocultados de las requisiciones en graneros a las afueras de Portello e incluso en lugares tan impensables como una fábrica de quesos. Tras firmarse el armisticio y con una Italia destrozada por la guerra, se decide reabrir la fábrica. Y al frente de esta ponen al ingeniero Pasquale Gallo, quien al ver que la fábrica faltaba de todo, pero de todo, optan por que se elaboren cocinas, muebles metálicos, cerraduras, etc. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar así, Alfa Romeo? Y es que seguramente hoy en día esos muebles sean piezas de colección. Pero bueno, retomando el tema, para 1946 se retomaría la producción de coches. En concreto, el que se volvería a fabricar sería el modelo 6T Sport 2500, que se había comenzado a fabricar en 1939. Pero a través de Pasquale Gallo y la insistencia de Liri, se decide hacer una reconversión de la fábrica Alfa Romeo en aquel momento. Y era dejar de hacer coches de lujo y fabricar un formato de serie con una tirada mayor. ¿Esto qué quiere decir? Esto era algo tan revolucionario como convertir una marca hoy en día como Ferrari o Bugatti en una especie de Audi o BMW. Para llevar a cabo semejante proyecto, contarían con la colaboración de Horacio Satapulica, quien materializaría el diseño del modelo 1900. Este cambio en la producción haría que Alfa Romeo pasase de 300 vehículos que solía fabricar anualmente a 4.000 anuales a mediados de los años 50. ¿Esto qué quería decir? Que se ofrecía un producto que era más asequible que los modelos anteriores para una nueva clase media que estaba creciendo en Europa después de la guerra, dado el crecimiento económico que estaba sucediendo tanto en Europa como en Italia. Mientras en la competición de aquellos años 50, aquellos vehículos que se habían salvado de las requisiciones, esos Alfa Romeo 158, eran los que estaban ganando en la competición, con pilotos tan famosos como Nino Farina, que ganó la Fórmula 1, o Juan Manuel Fangio. Mientras la competición bordaba lo mejor de las publicidades, la fábrica de Portello aumentaba la producción de sus Alfa 1900. Y en Nápoles, la fábrica de Pomigliano d'Arco firmaba un acuerdo con Renault para la fabricación de componentes del modelo Dauphine. Podría decirse que entrada la década de los 50, la gestión de Alfa Romeo, estaba siendo a cargo del Estado, era rentable. Tan rentable que en 1954 aumentaría su gama de vehículos, con el Alfa Romeo Giulietta Sprint, una versión coupé a la que después se le sumaría una versión berlina y a finales de ese mismo año una versión biplaza. Este vehículo era más accesible que el 1900 y permitía subir las ventas de Alfa Romeo. De hecho, se lograron vender 132.000 vehículos en la década comprendida entre 1955 y el 65. Para 1960 la marca del Vistione ya vendía unos 40.000 vehículos anuales, y eran números que hacían de la firma italiana algo más que rentable. Y es que al margen de las ventas de Alfa Romeo, Italia estaba viviendo un boom económico sin freno. Esto se reflejaba claramente en los modelos, y es que más adelante el Giulia sustituiría el Giulietta en 1962. Este sería otro éxito comercial. Para mediados de la década de los 60, Alfa Romeo rondaba la venta de 70.000 coches fabricados anualmente. La producción y la calidad de sus coches era incuestionable. Y para finales de los 60, Alfa Romeo proyectaba los mejores prototipos de la época, como el Caimano, el Iguana, el Alfa Romeo 22 Prototipo Speciale o el Carobo, que es precioso este coche. Para 1972 aparece el Alfetta, para sustituir al Giulia, el cual era una berlina que aumentaba de tamaño respecto a su predecesor, pero lo más destacable de este vehículo era su diseño estructural. Tenía un comportamiento dinámico con un reparto de pesos de 50-50 entre los dos ejes. Y para conseguirlo, había recurrido a la inusual configuración de montar una caja de cambios trasaxle ubicada sobre el eje trasero, el cual se encargaba de llevar la tracción del vehículo desde ese mismo eje.
Pero lo curioso de este coche es que dicho eje trasero reducía la masa suspendida sobre dos semiejes articulados, que a su vez recurrían a unas barras articuladas configuradas en mecanismo de Watt para evitar los balanceos laterales. Además, esta configuración proporcionaba al coche un sistema de suspensiones independientes con un excelente comportamiento en las ruedas, puesto que nunca perdían tracción. Es cierto que en zonas de mucho bache la suspensión resultaba menos confortable, pero tenía un comportamiento dinámico excelente para ser una berlina. El Alfetta era un vehículo excelentemente construido, tan bien construido que de él se derivarían los modelos Sprint, GT y GTV, en el que el tope de gama llevaría el famoso motor V6 Buso. Pero aquí no acabaría todo. El Alfa Romeo 90 heredaría todo el sistema de suspensiones y toda la estructura del Alfetta. Es decir, que este vehículo heredaría todo el comportamiento dinámico del Alfetta. Pero hasta este momento, Alfa Romeo hacía coches de excelentísima calidad al nivel de una BMW o una Mercedes. Bueno, y si todos estos vehículos eran tan buenos, la pregunta que mucha gente se haría sería, bueno, si tan buenos son, ¿por qué el Alfa Romeo tiene tan mala fama? Bueno, pues lo cierto es que hubieron varios factores que afectaron en este desenlace tan trágico. Y es que en realidad la historia del declive de Alfa Romeo comienza con la aparición del Alfa Romeo Alfa Sud. Es un coche al que todo el mundo castiga injustamente y responsabiliza cuando realmente los culpables fueron los factores que envolvieron el ambiente donde se fabricó dicho modelo, más que culpar a la propia unidad fabricada. Todo este trágico desenlace comienza a finales de los años 60. Y es que la marca italiana se encontraba en una etapa de crecimiento y dado que la demanda era cada vez mayor, a finales de los 60 pensaron en la idea de bajar un escalón más, es decir, habían fabricado coches del segmento D y E y habían pensado en fabricar un coche compacto del segmento C, que llegase a un público mayor en cuanto al número de ventas, lo cual aumentaría los beneficios de la marca. Y el vehículo tendría que ser más económico y simplificado, pero sin perder las señas de lo que era un Alfa Romeo. Sobre el papel la idea era buena, pero a esto se le sumaba otro factor, y es que en aquel momento el norte de Italia poseía la mayoría de la industria, mientras que el sur era prácticamente agrícola. Razón por la cual había unas diferencias sociales y económicas entre un norte de Italia que estaba enriquecido y un sur más humilde y atrasado. Esta situación generaba grandes controversias políticas y económicas, motivo por el que el Estado tuvo la idea de hacer una reconversión industrial en el sur de Italia, para equipararlo con sus compatriotas del norte. Y dado que el Estado era el principal accionista de Alfa Romeo, la firma italiana sería una de esas empresas que se vería comprometidas con la causa del gobierno italiano. La idea en principio no era mala, era reaprovechar la antigua fábrica de aviones de la Segunda Guerra Mundial, que más tarde había sido reconvertida en una fábrica de componentes del Renault Dauphine y más tarde del Gordini, que era el que luego evolucionaría en el mítico Renault 4, y allí, en Pomigliano de Arco, cerca de Nápoles, fabricar un nuevo modelo de Alfa Romeo accesible para la clase trabajadora, que además generaría empleo en el sur de Italia. Este modelo sería evidentemente el que he mencionado, el Alfa Sud, que llevaba el mismo nombre como se conocía a esta fábrica del sur, que era la Alfa del Sur, Alfa Sud, de ahí viene el nombre. Siendo el encargado de llevar adelante semejante proyecto el ingeniero Rudolf Ruska, conocido en el sector del automóvil por haber trabajado bajo la tutela de Ferdinand Porsche. En 1968, Rudolf presenta el proyecto de ejecución de las obras, el cual estaba financiado con fondos estatales y con ayuda del Banco de Nápoles. En principio, como ya bien he dicho, todo parecía estar bien encarrilado. Pero ya en la remodelación de la fábrica ya se dejaba entrever el carácter y la difícil docilidad que tenían los trabajadores del sur de Italia, puesto que dicho proyecto se enfrentó a innumerables retrasos provocados por huelgas y sabotajes que, a pesar de ello, no impidieron que en 1972 comenzase por fin la fabricación de Alfa Sud. Cuando se inauguró la fábrica, en Pomigliano de Arco, en el discurso de apertura invitaron a uno de los empleados a intervenir ante la prensa, el cual dijo que la fábrica era una catedral en medio de un cementerio de pequeñas y medianas empresas. Con esto, ¿qué pretendía insinuar aquel tipo? Bueno, pues lo cierto es que más allá de la propia fábrica, no hubo nada más. Y quizás este fuese el fallo que más tarde lamentarían. Porque entre los trabajadores nunca hubo un sentimiento de institución u orgullo de pertenecer a dicha fábrica, puesto que Alfa Romeo no aportaba nada más en Pomigliano d'Arco, ni tampoco a la ciudad de Nápoles. Y lo digo porque no se mejoraron, ni se proyectaron infraestructuras de acceso a la fábrica, ni al propio municipio,
ni a las empresas subsidiarias de Alfa Romeo. Es decir, Alfa Sud era una fábrica que llegó a albergar 15.000 empleados que nunca tuvieron mejoras en los accesos. No se crearon ni ampliaron autovías, ni se generó una línea de autobús para llevar a los empleados que se encontraban más lejos a trabajar en la fábrica. Tampoco se crearon unas escuelas de formación profesional con las que fomentar profesionalmente a las futuras generaciones que tal vez podían ejercer una gran aportación directa o indirectamente a la fábrica, así como alentar el deseo de trabajar o pertenecer a Alfa Romeo. Esta era una idea de formación que Fiat sí que la había llevado a cabo. Cabe destacar que tampoco se hizo un proyecto urbanístico en el propio municipio para la creación de viviendas en las que se pudieran alojar los trabajadores de Alfa Romeo o aquellos que deseaban trabajar cerca del polígono donde se encontraba la fábrica de Alfa Sud. Además, las condiciones laborales de los empleados de Alfa Sud eran inferiores a los de la fábrica del norte que se encontraba en Arese, razón por la que en muchas ocasiones justificaban las bases de reivindicar una huelga. Con tales antecedentes, lo único que se hizo en la fábrica del sur fue mejorar la planta para adaptarla a la fabricación del modelo Alfa Sud y nada más. Esto lo que originó fue que no hubiese ningún apego o arraigo con la firma italiana. Tanto es así que en Pomigliano de Arco llamaban a Alfa Sud la fábrica de patatas, porque sus empleados dejaban la cadena de montaje para plantar principalmente patatas y otras cosechas cuando éstas se encontraban en plena temporada. Además del poco apego a la fábrica, el factor humano complicó aún más las cosas. En el sur de Italia el sentimiento de clases estaba muy arraigado y esto se transmitía en una plantilla altamente reivindicativa. Las huelgas y una tasa de absentismo retrasaban no solo la fabricación de los modelos, sino también afectaban la distribución de recambios, así como la durabilidad de estos. También el hecho de dejar la chapa estampada de los vehículos, que se habían quedado a mitad del proceso de estampación al final de una jornada, a la espera de la mañana siguiente para ser pintados en un ambiente húmedo y salino, como es el de Pomigliano de Arco, pues hombre, esto tampoco acompañaba a la fiabilidad de un producto con un alto porcentaje de vehículos que se oxidaban con facilidad. A todo esto no digamos que aquellas carrocerías que se quedaban semanas o incluso meses con la estampación sin pintar con motivo de una huelga, bueno, pues aquí ya ni te cuento. Además, se adoptó para los problemas que tenían de corrosión estos vehículos, se adoptó la solución de colocar espumas con aislamiento en los pasos de rueda. Pero el problema es que dichas espumas, cuando llovía o pasaban por charcos, absorbían aún más la humedad quedando retenida en la espuma, lo que hizo convertir aquel remedio en un acelerante más de esa malvada corrosión. Pero el factor humano no solo se limitaba a las huelgas y al absentismo. Por desgracia, el modelo Alfa Sud y el que más adelante le sustituiría, que sería la primera generación del 33, eran vehículos que padecieron los sabotajes de los empleados de la fábrica. Es decir, estos sabotajes eran de todo tipo, desde piezas flojas, tornillos mal apretados, pasando por vehículos con las tapicerías manchadas de grasa o Coca-Cola, hasta la famosa historia de unos trabajadores que orinaron sobre unas centralitas antes de ser montadas. Otro factor que desbordó Alfa Romeo fue la gran demanda del Alfa Sud, es decir, el compacto del segmento C duplicó las ventas de Alfa Romeo. Esto hizo que la red de asistencia se saturase. Si a esto le sumamos la huelga, los sabotajes, el absentismo, vemos cómo la falta de implicación acaba limitando la distribución de recambios. Y esto hacía que una reparación sencilla hiciese que un coche se quedase durante semanas en el taller. A esto hay que sumarle otro problema importante, y es que Alfa Romeo no se preocupó de la formación de sus mecánicos, al menos fuera de Italia. Aquí en España, concretamente, tuvo el impasse en el que durante un año, entre el 82 y el 83, se hizo cargo el conocido importador Ben Heydrich, del que ya he hecho otro vídeo, el cual durante un año se hizo cargo de la concesión de vehículos Alfa Romeo. ¿Esto qué provocó? Pues provocó que hubiese una mala programación y los mecánicos de Alfa Romeo no estaban bien formados. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los mecánicos que había aquí en España no estaban a la altura de cajas transaxle, motores boxer con carburadores gemelos de doble cuerpo u otras vanguardias que incorporaban los Alfa Romeo. Y bueno, y muchos estarán pensando, bueno, ¿tan malo era el Alfa Sud? Bueno, pues a fin de cuentas, siempre que hubiese sido estampado y pintado en el mismo día, era un buen producto. El vehículo tenía un comportamiento dinámico excelente, muy por encima del resto de su competencia. De hecho, el Alfa Sud es considerado el padre del Golf, porque fue diseñado por Giorgetto Giugiaro. Y las prestaciones de su motor boxer eran excelentísimas para la época. Sin embargo, había un factor en aquellos motores boxer que realmente les condicionaba y mucho.
¿Y cuál era? Pues el problema de este motor Boxer era su sistema de carburación. Llevaba unos carburadores gemelos de doble cuerpo que a los 1500, a los 2000 kilómetros se descompensaban, es decir, se desincronizaban. ¿Esto qué provocaba? Que se tuviera que hacer un reglaje muy a menudo. Pero es que además un buen reglaje de estos carburadores había que hacerlo con un vacuómetro, que no era muy común para los vehículos de aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con mecánicos que regulaban estos carburadores a oído, controlando las revoluciones sin utilizar un vacuómetro, y el vehículo no tenía las prestaciones que debía tener. Es decir, corría menos y consumía más. Es cierto que aquí en España hubo una mala planificación de los concesionarios y al final la formación acabó llegando a los talleres, pero llegó tarde. Y a partir de aquí se consolida la mala situación de la marca, en la que se encuentra con huelgas, con sabotajes, con una fama de poco fiable, y la dirección, a través del IRI de Alfa Romeo, comenzaba a ser insostenible. Para superar la mala racha de fabricación de unos modelos que a principios de los 80 se estaban quedando desfasados, se necesitaba renovar toda la gama, aunque no habían fondos suficientes para hacerlo de inmediato. Así que se decide renovar en primer lugar al modelo Alfa Sud, que era el que más mala fama había dado. De modo que en el año 83 se sustituye el modelo por el Alfa Romeo 33, el cual era un vehículo que aumentaba levemente de tamaño, con una capacidad de carga en el maletero mayor, pero que abandonaba parte de las cualidades dinámicas respecto a su predecesor. Es decir, se abarataba el producto dejando de un lado el tren trasero de suspensiones independientes por uno de barra estabilizadora Panhard. Los frenos traseros de disco pasan a ser de tambor, manteniéndose así su elástico motor boxer con los problemas de su sincronización de carburadores de doble cuerpo. Pese a todo, el 33 se vende bien. Sin embargo, por debajo de la categoría del 33, Alfa Romeo creó el Arna, en colaboración con Nissan. Bueno, las siglas del nombre de este modelo significan Alfa Romeo Nissan Auto Vehicle, Arna. El vehículo era el máximo exponente del abaratamiento, pues la carrocería era del N12, es decir, del Nissan Pulsar, traídas desde Japón hasta una nueva fábrica que habían instalado en Patrola, Serra, cerca de Nápoles, donde se ensamblaban. El vehículo incorporaba el motor, la caja de cambios y la suspensión delantera del Alfa Sud. Era un coche que prácticamente unía lo peor de ambas marcas, obteniéndose un fracaso en las ventas del modelo que solo logró vender poco más de 53.000 unidades en 4 años de comercialización. Al año siguiente, en el 84, se sustituye la gama alta, que era el Alfetta, por el Alfa Romeo 90, y en el 85 se ampliaría la gama con el 75. Este sí ya incorporaba motorizaciones turbo, V6 buso, tracción trasera, una versión Integrale con tracción a las 4 ruedas que claramente le convertían en un vehículo de categoría premium. Hay que decir que mientras el 75 y el 90, que se fabricaban en la planta de Arese, eran dos buenos productos, lo cierto es que eran caros y lentos de fabricar. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que a esto había que sumarle que el 33 que se fabricaba en la fábrica de Pomigliano de Arco lo seguían fabricando los mismos trabajadores que con tantos problemas habían fabricado el modelo Alfa Sud, por lo que las huelgas, sabotajes, absentismo, todos estos factores continuaron acosando al modelo 33. De modo que al final, en el 86, se decide hacer una segunda generación del 33, pero eso sí, se traslada a la fábrica de Arese, al norte, cesando la producción de coches en la fábrica de Pomigliano de Arco temporalmente. Esta segunda generación del 33 apenas sufre leves cambios estéticos en el exterior. En cambio, el innovador y futurista salpicadero que poseía el primer modelo del 33 es sustituido por uno más espartano. Es decir, se abaratan aún más los costes. Pero a pesar de ello, aunque el Alfa Romeo 90 y el 75 eran vehículos relativamente bien fabricados, estos modelos no poseían la calidad de soldadura de los paneles de chapa que tenían sus vecinos germanos, con procesos de fabricación automatizados sin apenas errores humanos ni retrasos. Además, los procesos de fabricación de los modelos de la firma italiana eran más caros debido a este retraso tecnológico y a la necesidad de más personal en el montaje. Mientras el 33 era el modelo más vendido y popular de la marca, pero a su vez era el que pasaba más tiempo en los talleres a consecuencia de los fallos de sincronización de sus carburadores y algunos duendes que surgían en el sistema eléctrico, al final con este panorama, aunque el Alfa Romeo 90 y 75 eran buenos productos, no tenían los sistemas de fabricación automatizados que tenían, por ejemplo, sus competidores germanos. A esto había que sumarle que las ventas del Alfa Romeo 90 eran muy bajas. Aunque el 33 y el 75 se vendían relativamente bien, la situación era cada vez más complicada en la dirección de Alfa Romeo. Por lo que al final
se decide venderla en 1987. Lo cierto en esta venta es que el Estado italiano estaba interesado en que Fiat comprase a Alfa Romeo. Pero Fiat, bajo la dirección de la familia Agnelli, como principal accionista, no quería una marca que arrastraba tantos problemas y tan mala fama. Ya tenían a Lancia, que era muy similar, con mejor fama y en aquellos tiempos tenía grandes éxitos, sobre todo en los rallies. Sin embargo, la irrupción de Ford, que años atrás había fallado en el intento de comprar Ferrari, cambió las cosas. La marca del óvalo estaba interesada en tener una marca italiana que le daba acceso a las categorías premium en Europa, y Fiat, al ver que Ford le podía comer mercado dentro de su propia Italia, decidió comprarla. Y es que aquí es donde surge el primer cambio para el bien de la economía de la marca, pero negativamente para el prestigio de la misma. Tras la compra de Fiat, nacería en ese mismo año el Alfa Romeo 164, que sustituiría al escasamente vendido Alfa Romeo 90. Del Alfa Romeo 90 solo se habían vendido 50.000 unidades durante 3 años. En cambio, el 164 estaba fabricado sobre la misma plataforma que se fabricaba el Lancia Thema, el Fiat Croma y el Saab 9000, por lo que el ahorro de costes de fabricación lo convertía en un producto muy rentable, en el que además la estampación de la carrocería venía ya galvanizada. De esta manera se dejaba atrás cualquier problema de corrosión que en el pasado tantos problemas había generado la firma italiana. Tengo que decirlo, el 164 era un excelentísimo producto, con buenas motorizaciones, calidades en los materiales, y es que dicho modelo, pese a que lo comenzó a fabricar Fiat, en su esencia era un Alfa Romeo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque era un proyecto que ya estaba prácticamente finalizado justo antes de que Fiat comprara la marca. A partir de esta etapa, la firma italiana se recupera a nivel de ventas, superando en el año 69 los 230.000 vehículos vendidos. Es una cifra que jamás la ha vuelto a superar. Pero a pesar de que Fiat la estaba haciendo rentable, los problemas y la mala fama en un parque automovilístico lleno de Alfa Sud y 33, con problemas de corrosión, con problemas en sus carburadores, pues claro, esto hacía que la mala fama de Alfa Romeo se consolidase. Por ello, en el año 1990 vendría la tercera generación del 33, donde ahora sí se superaban todos los problemas de la fiabilidad del modelo. Porque aunque este sufre un notable rejuvenecimiento en la carrocería, más acuñado al frente y con las ópticas enrasadas en la carrocería, en la parte trasera, que le daba un diseño minimalista, el interior, en cambio, apenas sufre modificaciones, pero es en su mecánica donde los cambios sí que son significativos. A su motor boxer le he sustituido los carburadores gemelos de doble cuerpo por un sistema de inyección multipunto, con lo que se logra la optimización de su rendimiento y se dejan de lado todos los problemas de puesta a punto en cuanto a la sincronización de los carburadores gemelos de doble cuerpo por un sistema de inyección multipunto. Es decir, con esto se logra la perfecta optimización de su rendimiento. A esto se le une una versión 16 válvulas con 137 caballos, logrando una elasticidad y un comportamiento que convertían en una verdadera delicia el Alfa Romeo 33. Con un motor boxer, y lo digo en serio, nada tenía que envidiar a los GTIs de la época. A través de sus 3 generaciones, el modelo 33 vendería más de 1 millón de unidades. Pero la buena fiabilidad de su tercera generación no logró convencer a los clientes que habían comprado años atrás un Alfa Sud o un 33 de primera o segunda generación. Para superar esta mala fama, Alfa Romeo tenía que volver a fabricar un vehículo de alta calidad y un vehículo de categoría premium. Sin embargo, Fiat miraba más la rentabilidad por encima de las propias señas de identidad de la marca. Y esta particularidad hicieron que Alfa Romeo se convirtiese en una marca generalista, sin personalidad, y además, al pertenecer al grupo Fiat, que aunque era una marca poderosa económicamente, también era una marca que arrastraba los problemas del abaratamiento de un producto, lo cual esto también salpicaba la reputación de los Alfa Romeo. Al final, la culminación de la compra de Fiat sería cuando se retira el Alfa Romeo 75 y se sustituye por el 155. Este era un coche que, aunque estéticamente estaba bien y la competición arrasaría en la DTM a todos los vehículos germanos, en la realidad, como vehículo de calle, era un coche de tracción delantera fabricado sobre la misma plataforma que el Fiat Tipo o el Fiat Tempra. Con esto no quiero decir que sea un mal vehículo, pero tan solo quiero destacar que era un coche anodino, que nada tenía que ver con la personalidad que debía tener
un Alfa Romeo, un tracción trasera. Se había dejado de lado esa tracción trasera por el ahorro de los costes de producción, lo que le convertían, eso sí, en un vehículo muy rentable. Sin embargo, la esencia de lo que era o debía ser un Alfa Romeo se perdía por completo. Después del 155 se sustituiría el 33 por el modelo 146 y 145, ambos montados también sobre la plataforma del Fiat Tipo, que aunque al principio llevaban motores boxer heredados del 33, más tarde acabarían siendo sustituidos por aquellos novedosos modelos Twin Spark. Pero hay algo en esta historia que no estoy diciendo y lo estoy pasando por alto. Y es que, ¿qué pasó con Pomigliano d'Arco? Es decir, ahí se fabricó la tercera generación del Alfa Romeo 33 y también los 145 y 146. Y sin embargo, estos vehículos ya no sufrieron el acoso ni de las huelgas, ni de los sabotajes, ni de los absentismos. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues nunca se sabrá si Fiat despidió a los empleados conflictivos o con demasiado absentismo, posiblemente esto sea así, pero según cuentan, hay una leyenda urbana de gran calado entre los lugareños en la que se afirmaba que cuando el Estado italiano era el principal accionista de Alfa Romeo, la camorra italiana sobornaba, chantajeaba o incluso amedrentaba a algunos trabajadores de Alfa Romeo para que boicotearan la fábrica. Cierto era que entre los 80 y 90 el Estado italiano había celebrado macrojuicios y había acorralado a muchos de sus capos, de la mafia italiana, por lo que si el Estado era el dueño de Alfa Romeo por aquel entonces y la planta estaba en las inmediaciones de Nápoles, pues posible que la guerra estaba servida. Fuera como fuese, una vez que Fiat se hizo con la propiedad de Alfa Romeo, las huelgas y los boicots se acabaron por completo, razón que da pie a muchas hipótesis conspiranoicas al respecto. Pero al margen de todo esto, ¿qué horizonte se avecinaba a la firma italiana por aquellos años 90? Lo cierto es que el 55 era rentable, pero no fue un buen relevo como Alfa Romeo. Y si a todo esto le sumamos esos Alfa Romeo que 10 años atrás habían sido afectados por los boicots y los sabotajes y las huelgas, observamos que a mediados de los 90 las ventas caen a la mitad. Además, las actualizaciones y los relevos de los modelos iban lentos y el 155 empezaba a quedar en evidencia frente a otros modelos generalistas del segmento D, por lo que al final Fiat, interesada en salvar Alfa Romeo, se da especialmente prisa en elaborar una plataforma para la creación de un modelo que salvaría la marca. Ese coche sería el Alfa Romeo 156, que aunque era un tracción delantera, tenía un puente trasero multibrazo mucho más avanzado que el del 155. El 156 no estaba a la altura de los BMW o Mercedes de aquel entonces, pero en cambio sí era un pelín superior al resto de niveles generalistas, tanto en su diseño como en su comportamiento dinámico, razón por la que Alfa Romeo comenzaba a apuntar maneras de nuevo, pues este producto era un vehículo aspiracional con el que evolucionar hacia las categorías premium. Además, mecánicamente era muy fiable, pues a día de hoy este modelo aún se ve por la calle y son coches que tienen ya más de 20 años y muchos kilómetros a sus espaldas. Mientras en 1996 nacía el 156, en el 98 el modelo 166 sustituiría al 164, en lo que confiere al segmento E. En el año 2000 nacería el 147, sobre la misma plataforma, ojo, que el 156. Las ventas en 2001 volvían a superar los 200.000 vehículos, pero de nuevo, en los años venideros, se vuelve a dormir la cosa. Se intenta amortizar la inversión y vivir del rédito sin actualizar ni hacer restyling de los modelos, por lo que una vez más las ventas caen y el recambio del 156 se retrasa. Y a todo esto se le suma que Fiat tampoco vende bien sus otras marcas del grupo, por lo que entra en una crisis interna. Para reducir costes, Fiat se intenta asociar con General Motors y crear una plataforma común en la que fabricar, por un lado, el 159 y, por otro lado, General Motors fabricaría un modelo de SAP. Pero al final Fiat rompe lazos con el gigante americano y bajo la dirección de Sergio Marchionne se decide que al final el 159 se costea sobre su propia plataforma. ¿Esto qué provocó? Bueno, pues que el 159, que era un vehículo muy bien fabricado, con una excelente rigidez estructural, de nuevo era un modelo aspiracional que podía llamar la atención a aquellos clientes que miraban con anhelo un vehículo premium. Pero en aquella Europa del año 2005, en la que los vehículos TDI y los del grupo BAG dominaban el mercado, todavía ronroneaban los fantasmas del pasado en el que se afirmaba que un Alfa Romeo era un coche poco fiable. Desgraciadamente el 159 se tuvo que costear por sí sola y no fue rentable. Cuando nace el 159, que nace en el año 2005, nos encontramos con un mercado dominado por los vehículos TDI, sobre todo por los del grupo BAG,
Y además las berlinas ya no eran vehículos tan atractivos como podía ser un vehículo compacto, o comenzaban ya a nacer los primeros SUV. Además, el mercado estaba plagado de monovolúmenes. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que el 159 solo se vendieron 240.000 unidades, es decir, 440.000 por debajo de las ventas del 156. Además, en 2007 cesaría la venta del 166, vehículo del segmento E que no tendría reemplazo, dado que no se vendieron muchas unidades. Entonces, ¿cómo se puede querer ser premium dejando de hacer una gran berlina de representación como era el 166? Bueno, pues lo cierto es que las ventas de Alfa Romeo por el 2007 no iban muy bien. Razón que lleva a la marca a dejar de hacer el 166 del segmento E y firmar una joint venture con BMW en la que el futuro modelo Mito compartiría plataforma con el Mini y el sustituto del 147 con un modelo Serie 3, logrando por fin la tan ansiada tracción trasera, además de un excelente comportamiento dinámico como venían predeciendo los BMW. Pero llegó la crisis del 2008 y se llevaría estos planes por delante. Con el Mito prácticamente listo para la producción, se decide Alfa Romeo costear dicho modelo por sí misma, justo en un momento en el que el 147 y el GT, que derivaba del mismo, comenzaban a quedarse desactualizados. Al final el Mito llega en plena crisis del 2008 para llegar a un mercado joven que en aquel momento estaba sin dinero y en desempleo, por lo que las ventas no fueron lo que se esperaba. Y es que en aquel momento la situación de Alfa Romeo era delicada. Con una crisis mundial, con una Fiat con problemas económicos y con un modelo el Mito que no arrancaba a despegar las ventas de Alfa Romeo, al final se opta por dejar de lado el 159 y el Brera en 2011, ya que tampoco eran rentables, mientras que un año antes, en 2010, se acababa de lanzar el nuevo modelo Giulietta. Este modelo no era más que un compacto de tracción delantera que sustituiría al 147. Y aunque el diseño estaba bien y el coche tenía un puente trasero multibrazo muy bien resuelto, no era fiel a la filosofía que debía ser un Alfa Romeo. Más bien era un parche generalista más con el que pasar aquella mala racha. Y es que a partir de 2011 el showroom de Alfa Romeo en cualquier concesionario estaba algo vacío, con solo dos modelos, el Mito y el Giulietta. Los concesionarios de Alfa Romeo serían en su mayoría multimarca, teniendo que recurrir a modelos Jeep o Lancia, que también estaban a horas bajas, y a modelos Fiat para llenar aquel concesionario de diferentes modelos, lo que hacía que dicha marca no se percibiese ni siquiera como aspiracional al menos. Comenzaba una etapa de pocas ventas y sin lugar a dudas el ciclo más generalista de la marca, pues ambos modelos pertenecían a los segmentos B y C, siendo apenas diferenciales. De hecho, el Giulietta pasaría sin pena ni gloria durante 10 años en los que apenas habrían restyling o actualizaciones que rejuveneciesen el modelo, ni por fuera ni por dentro, retirándose del mercado en 2020 totalmente desactualizado. Si en 2012 Alfa Romeo vendía 100.000 coches entre sus dos modelos Giulietta y Mito, en 2015 solo vendería 56.000, lo que propiciaba una caída libre de la marca. La firma italiana no vendía tan pocos modelos desde los años 60. Alfa Romeo parecía un paciente en coma, pero si he de ser sincero, justo 2 años antes, en 2013, Alfa Romeo hizo algo importante para volver a la categoría que se merece. Y para ello sacó al mercado un producto dedicado a un público minoritario. Ya estoy hablando del Alfa Romeo 4C. El vehículo contaba con claras vanguardias dentro del sector automotriz. Estaba construido sobre un chasis monocasco de fibra de carbono, sobre el que se construiría una preciosa y aerodinámica carrocería de fibra de vidrio. El coche no es más que un biplaza con un peso reducido de 995 kilos, al que le acompañaba un motor 1700 de 240 caballos en posición central trasero. Una delicia para una carretera rota llena de curvas que podía perfectamente plantar cara a cualquier Lotus o Porsche Cayman. Pero claro, este coche no era un tope de ventas, pero sin embargo sí que era una clara seña de identidad. ¿Qué ocurrió después? Después, por fin, vino el Giulia, una gran berlina deportiva con tracción trasera, y esto sí que era un Alfa Romeo. Pero claro, acaba de nacer una berlina en un mercado dominado por vehículos SUV. Estaba claro que este modelo no iba a ser un superventas, pero también es cierto que tampoco se vendió todo lo que se esperaba. No obstante, el Giulia dio paso al Stelvio, y aunque al principio el Stelvio se vendió bien y daba buena fama a la marca Alfa Romeo, ahora el Stelvio se empieza a quedar desactualizado, y es que el modelo apenas ha tenido restylings. Sigue siendo el mismo modelo y otra vez más se vuelve a quedar la marca estancada. A todo esto hay que sumarle un problema,
El grupo Fiat Chrysler no se encontraba en una situación holgada en cuanto a nivel económico, así que al final decide aliarse con el grupo PSA, naciendo la nueva Stellantis. Pero claro, el grupo Stellantis, aunque quiere salvar a Alfa Romeo, hace borrar de sopetón ciertos modelos que estaban proyectados, es decir, un nuevo GT, un nuevo GTV y un Alfa Romeo Stelvio de mayor tamaño. Es cierto que estos modelos no son tope de ventas, pero sí que es cierto que era el paso a dar para ser la categoría premium que Alfa Romeo se merecía. Creo que si esto se mejorase, Alfa Romeo podía consolidarse como la marca premium que debería ser. Ahora nace en este momento el Tonale, un vehículo más pequeño que el Stelvio, que seguramente el Tonale puede ser que sea un buen producto, que se venda bien, pero que no es fielmente un Alfa Romeo. Es un vehículo que está fabricado sobre la base del Jeep Compass y bueno, una vez más parece ser un nuevo parche con el que salvará a la compañía. Lo cierto es que una cosa sí que cabe destacar. Desde la tercera generación del Alfa Romeo 33, pasando por el 90, pasando por el 75, 164, 166, todos los modelos que ha hecho no han sido modelos malos, no han sido modelos poco fiables. No hay más que ver los Alfa Romeo 156 que aún se ven por las calles, no hay más que ver los Alfa Romeo 159 lo bien que van. Son vehículos buenos, son vehículos claramente fiables. Y sin embargo, aún pesa esa mala fama de que son malos vehículos. Y es que en este momento actual en el que nos encontramos, un Giulia, un Stelvio, lamentablemente el 4C se ha dejado de fabricar, pero también era un excelente producto, son muy buenos productos. Son productos fiables y de una alta calidad. Pero ahora con la irrupción de Stellantis y dejándose de fabricar algunos modelos, dando paso de correprisas a un subcompacto como es el Tonale, el futuro, una vez más, vuelve a ser incierto para Alfa Romeo.